Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de ciertos métodos de seguridad que debemos tener para conservar nuestro equipo, nuestros equipos de imágenes. En este caso, haremos mención específica sobre un equipo de rayos X General Electric AMX4. En recientes observaciones y trabajos que se han realizado, hemos observado que hay lugares donde el clima, el ambiente es sumamente extremo. O sea, lo decimos de esta forma, es muy cálido, muy húmedo y hay también ciertas condiciones de inestabilidad eléctrica. Pero vamos a referirnos a los puntos específicos para la conservación del equipo. En primer lugar, pues debemos tener nuestro equipo en un área ventilada y debemos tener una temperatura que no exceda los 28, 29 grados centígrados, deben dar entre los 24 23 grados centígrados, si es posible 20 grados centígrados, una temperatura fresca, ventilada y seca. Esto pues, para esto vamos a dar algunas medidas que podemos tomar en forma paliativa para contrarrestar la, las inclemencias del clima, donde es muy cálido y muy húmedo. Haremos ciertas maniobras mecánicas para tratar de ayudar a la máquina a no pues ser perjudicada con estos extremos del clima. Tendremos algunos materiales aquí que mostraremos a continuación, con lo cual haremos un absorbedor de humedad y explicaremos por qué de este mecanismo. Donde hay lugares ventilados y temperatura agradable y seca, el equipo pues se conserva muy bien y no hay necesidad de hacer esta maniobra. Pero donde tenemos, digamos, un clima extremo, pues sí necesitamos apoyarnos con algunos elementos que ya haremos mención. Bueno, aquí tenemos una báscula y un adhesivo y un adhesivo de ductos, y esta es cal absorbente. Esta que tenemos aquí es la cal soda que usamos en los canister o absorbedores de humedad CO2 en la máquina de anestesia. Nos sirve. También podemos usar cristales de sílica, los mismos que se usan en aire acondicionado para absorber humedad en los filtros de refrigeración. Esto es lo que tenemos aquí. Vamos a ver cuánto tenemos acá. Cuánto nos pesa. Tenemos 0 y tenemos 1.462 libras. Vamos a hacer un contenedor con media libra de esta cal absorbente, de estos gránulos absorbentes de humedad, para hacer un pequeño reservorio que nos sirva para que él absorba la humedad antes que llegue a los circuitos de la máquina. También tenemos una malla. Ya habíamos hecho un video previo mostrando esta malla. Esta malla será nuestro contenedor de esta cal absorbente, o de este material absorbente de humedad. Esta será nuestra malla y con esto sellaremos los extremos con nuestra cinta. Veremos hacer nuestro pequeño contenedor
con esta malla, que es una malla de fibra de nylon con poros que nos permiten pues la circulación del aire y la absorción de humedad. Bueno, lo hemos hecho sellado con unas fajillas. Aquí nuestro reservorio, hemos hecho varias capas de la tela de nylon para que no se salga, y tenemos media libra, .5. Con esto vamos a trabajar poniéndolo como protección, y todo lo que sea humedad irá a este compartimiento antes de ir a los circuitos de la máquina, que luego explicaremos. Bueno, lo que tratamos de proteger, o la parte más vulnerable a ser afectada por el exceso de humedad y los climas sumamente cálidos, es esta tarjeta, el CPU. Como ven, aquí tenemos una memoria RAM, y aquí tenemos unos EPROM de memoria donde se guardan los datos de calibración y el software del equipo. Ese circuito es el que se ve mayormente afectado cuando hay exceso de humedad. Nosotros con este deshumectante hecho de forma, digamos, paliativa y de emergencia, usando esta cal sodada o sílica de refrigeración, hemos hecho este reservorio para que ponerlo dentro, ya mostraremos, de la máquina donde va el CPU, para que él pueda pues proteger en alguna medida este circuito. Veremos cómo instalarlo. También otro punto a tomar en cuenta es que el área donde está la máquina necesitamos climatizarla, poner un aire acondicionado como este que tenemos acá. En este caso, pues este ambiente nos está pues digamos siendo protegido o siendo climatizado por este aire que tenemos aquí, que es de 24.000 BTU para el área que tenemos acá en esta oficina. Entonces en el área donde se realicen pues los estudios radiográficos, o donde la máquina tiene que permanecer, o donde la máquina tendrá que operar, tendremos que tener pues que tomar en cuenta el clima y ayudarnos con un aire acondicionado como este. Y vamos a mostrarlo de nuevo. Este es una unidad mini split. Aquí la temperatura estamos como a 24 grados, a 22, es una temperatura seca. Y luego ayudaremos a la máquina haciendo de forma pues emergente, como un paliativo, este reservorio absorbedor de humedad, que lo pondremos pues en la cercanía a donde está el CPU, que es este elemento, y de esta manera estaremos protegiendo la máquina. También podemos hacer otro reservorio y dejarlo así encima de la máquina. Podemos tener dos, uno adentro y otro por fuera. Entonces así protegeremos de mejor manera el equipo. Este es una fabricación, no es que exactamente deberá quedar así. Podemos mejorar esta forma de hacerlo de forma, digamos, local. Podemos usar una manta, una tela de manta porosa, y hacer una bolsa con zipper o con un cierre mejor. Esta es una forma pues elemental que se hizo rápido para poder mostrar a ustedes cuál es el material que estamos usando para proteger el equipo. Ya veremos cómo ponerlo y mostraremos el lugar. Bueno, aquí hemos quitado la cubierta de la máquina
y justamente por donde sale el cable, nosotros podemos acomodar esto acá, de manera que no interfiera con el movimiento del cable, o podemos acomodarlo. Tenemos que buscar una aquí, esta esquina de aquí. Esta sílica no es conductora, no es de manera que cuando yo jale el cable no moleste. Entonces la podemos acomodar aquí y fijarla. Y digamos, nos podría quedar el reservorio a un lado, y que no nos interfiera con el cable, y fijarlo con una fajilla, de manera que cuando se transporte la máquina tampoco interfiera. Vemos ahí que el cable se mueve y vuelve a la parte retráctil. Entonces podemos ponerla aquí. Podemos poner algo por encima de esto, de manera que el cable pueda girar y esto queda fijo, así de esta manera, y él no toca el cable aquí, y la bolsa quede de alguna manera, podemos fijarla de aquí y más o menos dejarla en esta posición. Esto es un paliativo. Toda la humedad que entrará, que viene de los ductos de aire, de limpieza de aire, que es este fan que está aquí, este ventilador, como vemos aquí, este ventilador, todo lo que ella jala y mete y hace circular todo este aire, tendrá pues interacción con este material, el cual va a absorber la humedad que puede llegar al CPU. Esta es una forma elemental, una forma emergente, cuando no tenemos un lugar bien climatizado, cuando la máquina en algún momento permanece en ambientes muy, muy cálidos y muy húmedos. Veremos qué es lo que le pasa al CPU. Aquí, cuando nosotros estamos en un ambiente muy húmedo, entonces lo que sucede es que el aire caliente que circula por toda la ubicación del circuito choca con las paredes de los microchips, paredes más frías de los microchips de estos, creando una película de agua condensada en su condición física de condensado. Entonces el aire caliente choca con estas paredes que se encuentran más frías, y por consiguiente eventualmente nos dañan los microchips. Esto es en el inicio, cuando nosotros vamos a proceder a arrancar nuestro equipo. Cualquiera de estos microchips se puede ver afectado por esa humedad, que es una pequeña y delgada capa de condensado. Y los más susceptibles son estos, la RAM y los EPROM, que ustedes ven aquí. Sufren esa inclemencia y sufren ese daño, se ven afectados, y por consiguiente la máquina eventualmente nos empieza a dar fallas o se nos daña. Que con esto de repente cualquiera de los ingenieros ha procedido a recuperar un equipo de estos, y el equipo pues queda digamos en el orden correcto de funcionamiento, pero luego al verse él sometido a estas situaciones, a estos extremos de humedad y temperatura, el primero que se ha afectado es esta boa, y por lo cual pues la máquina nos llama a falla, se bloquea, y pues ya no se puede trabajar más con el equipo, y el equipo cae una falla.
Entonces, esto puede ser en el transcurso de poco tiempo, por lo cual el cliente o el dueño o el médico o quien opere la máquina, él no tiene pues, digamos, digamos, el pleno pues concepto de qué es lo que ha sucedido al interno o al interior de la máquina. Entonces, lo que se observa, sí, en primer plano, es que el equipo no duró mucho o que el equipo ligerito o en poco tiempo volvió a caer a una falla. Entonces, donde la máquina esté trabajando, donde quiera que se den, digamos, los estudios radiográficos, en muchos lugares, en lugares tropicales o en lugares muy cálidos, se da este tipo de situaciones o tenemos que tener en cuenta este tipo de condiciones para ayudarle al equipo a sobrellevar pues, estos problemas o contrarrestar y que el equipo pues nos pueda rendir mucho más, nos pueda durar mucho más y no interrumpirnos nuestro trabajo con los estudios radiográficos. Repito, donde el clima es normal y donde tenemos climatizados nuestras áreas y son plenamente ventilados, no tenemos esos problemas, pero donde las áreas son cerradas, son con poca ventilación, y el clima es sumamente pesado o es sumamente, digamos, contraproducente para el equipo, es sumamente cálido o es sumamente húmedo, ahí tenemos que tener nuestras medidas de precaución, ahí tenemos que, como factor número uno, tratar de instalar una unidad de estas. Luego, para climatizar el área. Luego, nos ayudamos con un elemento mecánico como este, que va a absorber la humedad, como vemos aquí, va a absorber la humedad de acceso a la unidad CPU. Como vemos aquí, estos son pequeños gránulos que se han salido del poro, pero esta malla simplemente es una muestra. Esto no es algo definitivo, sino que es una muestra de cómo se puede hacer. Eventualmente lo haremos de la mejor manera, pero es una forma de mostrar cómo proteger nuestro equipo. Ya veremos en su pleno funcionamiento cómo trabajamos con el equipo. Bueno, hemos encendido nuestra máquina y en este momento ya quedó nuestro absorbedor de humedad al interior del equipo y esperamos pues que él haga su acción pues de protección. Con eso pues tenemos como ayudar al equipo para que la humedad no lo afecte donde esta es extrema. Tenemos en proceso de carga. Y otra cosa que queremos mencionar y hacer notorio es que el equipo, su conducción o el sistema motorizado que él usa, es para superficies planas con no mayor de una inclinación de 10 grados. Ya más de 10 grados, esto va a afectar al sistema de motorización, o sea, va a sobrecargar el trabajo que el motor hace. Entonces, el fabricante recomienda que la elevación o el grado de inclinación donde la máquina va a moverse, para atrás o para adelante, no sea mayor a 10 grados. Hay que tomar en cuenta eso. Es un pequeño detalle, pero que es muy importante tenerlo en cuenta para todos los ingenieros biomédicos y todos los técnicos radiólogos y médicos radiólogos que tendrán que ver en el trabajo de este equipo, no exceder una inclinación en su transporte de 10 grados, que la plataforma de inclinación no sea mayor a 10 grados. Bueno, hemos visto cómo proteger el equipo. El mayor desarrollo en este tutorial ha sido cómo proteger el equipo en climas extremos muy cálidos y muy húmedos.
Y repetimos, pues hemos creado un medio mecánico hecho pues localmente para poder ayudar a la máquina a protegerse del exceso de humedad. Como etapa previa, pues primero hemos tratado o hacemos la climatización de nuestro ambiente colocando un aire acondicionado. Seguido al aire acondicionado, nosotros ayudamos a la máquina colocándole un extractor de humedad o un elemento mecánico que va a absorber la humedad primero que ésta afecte los circuitos del equipo. Esto para que las reparaciones sean más consistentes, más duraderas, y se le explica al usuario que esas no son las condiciones apropiadas de trabajo. El clima muy cálido y muy húmedo, y donde también hay inestabilidad eléctrica, no son condiciones para que el equipo trabaje ni para que el equipo nos dé una durabilidad. Él no puede contrarrestar por sí mismo estas condiciones. Entonces, el operario o el responsable del equipo o el dueño del equipo tendrá que mejorar estas condiciones, climatizar el área, ventilar el área y en el caso pues de sumarle pues un extractor de humedad mecánico, que eso le puede ayudar al ingeniero a instalárselo en esa parte que ustedes ven de la máquina, que no afecta en su desplazamiento ni en su funcionamiento. Claro, esto que se hizo es una muestra, es nada más una forma de que se pueda observar cómo se puede instalar este elemento mecánico que absorbe humedad para proteger los circuitos de la máquina. Hablamos básicamente de una máquina de rayos X, pero también hay otros equipos susceptibles a estos factores de alta temperatura y alta humedad. Bueno, esperamos que este tutorial sea de su utilidad, donde sea que tengan sus equipos, tomar en cuenta estos detalles que son pequeños pero de suma y de gran importancia. Gracias.